Bien, continuamos con este quinto video del tema movimiento circular. En este video nosotros vamos a estudiar el movimiento circular uniformemente acelerado. Este movimiento circular uniformemente acelerado, o MCUA, tiene las siguientes características. Primero, decimos que una partícula realiza este movimiento circular uniformemente acelerado si la trayectoria que sigue es un círculo de radio r y, fíjense, la aceleración angular es igual a una constante. Entonces, siendo ese el caso, el objetivo es encontrar las ecuaciones de movimiento para este tipo de movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces partimos de la ecuación que la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Sin olvidarse que en este alfa, que el alfa que tenemos acá es igual a una constante para este tipo de movimiento. Entonces esta ecuación nos indica que tenemos solo dos variables, omega y t. Y podemos aplicar la técnica de separación de variables. Es decir, este dt podemos pasar acá a multiplicar a alfa y tuviéramos alfa por dt. Y acá nos quedaría el diferencial de omega. Luego aplicamos integral para la variable t inicial, es decir, t sub 0, le va a corresponder la variable velocidad angular inicial omega sub 0. Y al tiempo final t le va a corresponder la velocidad angular omega. Bueno, esta integral es sencilla, es a alfa por t. Evaluado entre los límites t y t sub 0, esta integral nos da igual a alfa por t menos t sub 0, que tenemos este término. En cambio, esta otra integral, diferencial de omega, esto es igual a omega, evaluado entre omega y omega sub 0, esta integral nos da omega menos omega sub 0, la cual esta ecuación se puede escribir de esta manera, decir que la velocidad angular omega es igual a la velocidad angular inicial, omega sub 0, más aceleración angular alfa por el tiempo t menos t sub 0. No se debe olvidar que esta velocidad angular omega es la velocidad angular a este tiempo t final. Y esta velocidad angular es la velocidad angular inicial al tiempo t sub 0. Alfa es constante, válida para t y t sub 0. Bien, teniendo ya la relación funcional de la velocidad angular en función del tiempo, entonces podemos calcular la posición angular, reemplazando esta ecuación acá en la definición de la velocidad angular, es decir, la velocidad angular para este movimiento circular uniformemente acelerado es igual a toda esta expresión que igualamos a la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Vemos que acá omega sub 0 es una constante, alfa es una constante, t sub 0 es una constante, y aquí tenemos la variable t. De tal manera que este diferencial de t que aquí está dividiendo pasa a multiplicar para conseguir la separación de variables, y entonces tendremos toda esta expresión que está acá multiplicado por dt. Y en este otro miembro tendríamos dφ. Aplicamos integral, nuevamente, límite inferior, tiempo inicial t sub 0, le corresponde posición angular phi sub 0. Tiempo final t le va a corresponder posición angular phi. Entonces, resolviendo esta integral que ya la hemos hecho varias veces, vean, este primer término, la integral de omega sub 0 respecto de t, es omega sub 0 t menos t sub 0, que tendríamos acá este término. Y esta integral, alfa t menos t sub 0 por dt, evaluado entre los límites t0 y t, también ya la hicimos bastante esta integral. Esta es igual a 1 medio de alfa por t menos t sub 0. Entonces, esta integral tenemos acá y esta otra integral la tenemos acá. Y la integral de a posición angular final menos posición angular inicial, porque resulta que la integral del diferencial de phi es phi.
tanto, toda esta ecuación se puede escribir de esta manera. Posición angular final es igual a la posición angular inicial más velocidad angular inicial por el tiempo t menos t sub 0 más un medio de la aceleración angular alfa por t menos t sub 0 al cuadrado. Recuerden que acá esta posición angular va a ser la posición de la partícula al tiempo t final y la posición angular phi sub 0 inicial es al tiempo t sub 0, como también tenemos esta velocidad angular a ese mismo tiempo. Entonces, phi sub 0 trabaja con omega sub 0 y t sub 0, ¿no? Y la aceleración, como es una constante, es válido para el tiempo t o t sub 0, ¿no? Bien. Otra ecuación es importante del movimiento circular uniformemente acelerado es cuando eliminamos el tiempo t. Para ese caso, recordemos, utilizamos el mismo truco que habíamos hablado en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vean que la velocidad angular la escribimos de esta manera, como derivada de la posición angular respecto del tiempo, e igual a esto a la velocidad angular. Por otro lado, tenemos que la aceleración angular es igual a la velocidad angular respecto del tiempo. Miren, si nosotros multiplicamos miembro a miembro esta ecuación, tenemos derivada de phi respecto de t, miren, multiplicado por alfa, que va a ser igual a omega por la derivada de omega respecto de t. Y vean que aquí ya tenemos resuelto el problema, porque este dt la puedo eliminar con esta dt, porque no se olviden que una derivada nosotros podemos verlo como un cociente de dos magnitudes pequeñas interrelacionadas. Entonces, si ese es el caso, este dt lo elimino con este dt y nos queda alfa de phi, acá esto va a ser igual a omega diferencial de omega, de tal manera que esta ecuación estaría separada las variables. Aquí tengo phi constante y aquí tengo omega. Luego aplicamos integral, condiciones iniciales, phi inicial, le va a corresponder la velocidad angular inicial omega sub 0. A la posición final, y le corresponde la velocidad angular final omega. Resolviendo esta integral es fácil, nuevamente como alfa es constante, sale y la integral de acá sería alfa phi evaluado entre phi 0 y phi. Esto nos da alfa por phi menos phi sub 0, que justo tendríamos este t acá. En cambio, esta otra integral de omega es un medio de omega evaluado entre omega sub 0 y omega, nos daría un medio de omega final al cuadrado menos un medio de omega inicial al cuadrado. Es decir, ese medio podemos pasar acá a multiplicar, por eso es que tenemos este factor 2 al resultado de esta integral, que es el alfa por phi menos phi sub 0, y nos quedaría de esta integral simplemente velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, que se puede escribir el resultado de esta integral de esta manera, y decimos que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por phi menos phi sub 0. Nuevamente acá, esta es la posición angular definida, perdón, esta es la velocidad angular final definida en la posición final phi. Y esta es la velocidad angular inicial definida en la posición inicial phi sub 0. Bueno, alfa en este caso puede ser, es el mismo valor para phi y phi sub 0 porque es igual a una constante. Entonces, con esto ya tendríamos las tres ecuaciones que caracterizan al movimiento circular uniformemente acelerado. Nuevamente, los gráficos acá. Los gráficos de alfa en función de t para el movimiento circular uniformemente acelerado nos muestra que es una línea recta horizontal, mostrándonos que alfa es igual a una constante. Si hacemos t sub 0 igual a 0,
resulta que el gráfico de la velocidad angular en función del tiempo, es decir, velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más alfa por t, el gráfico de esta ecuación es una línea recta, donde esta recta corta al eje de los omegas en omega sub 0, en la velocidad angular inicial. Y la pendiente de esta recta, la pendiente, el grado de inclinación de esta recta, es igual a al parámetro, en este caso alfa, es decir, a la aceleración angular. Y el gráfico de la posición angular en función del tiempo es una relación del tipo parabólica, ¿no? Donde el corte de esta parábola con el eje de las posiciones angulares nos está dando la posición angular inicial del movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Bien, eso sería en cuanto al movimiento circular uniformemente acelerado. Luego tenemos este movimiento circular variado, MCV, y decimos que una partícula va a realizar un movimiento circular variado. Primero, si la trayectoria que sigue es una trayectoria circular de radio r y la aceleración angular es variable. Esta aceleración angular puede ser función del tiempo, o sea, puede ir cambiando en función del tiempo. A medida que pasa el tiempo, alfa puede ir cambiando. O puede ser que esta aceleración angular cambie en función de la posición angular. O finalmente podemos tener que la aceleración angular puede cambiar en función de la velocidad angular. Y de manera genérica, ¿no? Ya generalizando, esta aceleración angular alfa puede depender del tiempo, de la posición angular y la velocidad angular de manera genérica. Entonces, cuando nosotros tenemos que la aceleración deja de ser constante y depende del tiempo, de la posición angular o velocidad angular, entonces estamos hablando de este movimiento circular variado. Y para encontrar las ecuaciones de movimiento de la velocidad en función del tiempo, la posición en función del tiempo, se utilizan las ecuaciones de alfa de la aceleración angular en su formato diferencial. Es decir, alfa es igual a la derivada de omega respecto de t. Y la velocidad angular es igual a la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Entonces, estas ecuaciones se sustituyen acá y se resuelven esta ecuación utilizando la técnica de separación de variables. No se olviden que la técnica de separación de variables es dada la ecuación, dada esta ecuación, tenemos que hacer algunos trucos algebraicos, trigonométricos, etcétera, de tal manera que esta ecuación solo tenga dos variables. Y una vez que se consiga ese estado, entonces un tipo de variable se va a un miembro, por ejemplo, los t pueden estar en un miembro y los omega en otro miembro. Y luego se aplican las integrales y luego se resuelven las integrales, ¿no? Y lo mismo ocurre acá. Para calcular la posición angular, tenemos que obtener una ecuación que solo tenga dos variables. Para eso tenemos que hacer algunos trucos algebraicos, trigonométricos o sustituciones, etcétera, de tal manera que tengamos en este miembro solo variables de t y aquí variables de phi. Luego se aplican las integrales y de ahí se obtienen las relaciones de la posición en función del tiempo. Entonces, ese trabajo ya la vimos en el caso del movimiento rectilíneo variado, que es el mismo caso, se utiliza la misma técnica y sería bueno que ustedes lo revisen, los videos relacionados con ese tipo de movimiento. Bien, entonces, fíjense, acá podemos ya hacer un pequeño resumen y decir que tenemos tres tipos de movimiento circular. ¿Y quién define eso? La aceleración y las condiciones iniciales. Hablamos de un movimiento circular uniforme si su aceleración angular alfa es cero, ¿no? Hablamos de un movimiento circular uniformemente acelerado si su alfa es una constante. Y hablamos de un movimiento circular variado si la aceleración angular es variable, es una función del tiempo, de la posición, de la velocidad angular, etc., ¿no? Y la manera como se resuelve es
la misma técnica del movimiento rectilíneo. Con esto hemos llegado al final de este video y en la siguiente te mostraré las relaciones que existen entre las variables angulares, posición angular, velocidad angular, aceleración angular, con las variables lineales, posición lineal, x, y, s, velocidad lineal o aceleración a aceleración tangencial y normal relacionado con el árbol, ¿no? Bien, entonces ya veremos toda esta relación en el siguiente video. Gracias.